Entonces estamos en la clase número 13 para tercero medio. ¿Ya? Y hoy día la idea es que vamos a comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicarlo en la toma de decisiones. Para poder llegar a probabilidad condicionada, ¿ya? En la página 20 de su texto está hablado igual el concepto. Vamos a ver un video, ¿ya? Donde refuerza de manera cómica los conceptos que deberían manejar hasta el momento para que partamos con probabilidad condicionada, ¿ya? Nosotros hace un buen rato ya revisamos la regla de Laplace, algunos conceptos de probabilidad y bueno, que aquí está la regla de Laplace, que son los casos favorables sobre los totales, ¿ya? Pero aquí vamos a ver un video. A ver si funciona. ¿Escuchan bien? Ya, Las aventuras de Troncho y Poncho. Comienza el juicio del estado de Nevada contra el asesino de la probabilidad. Pónganse en pie los sospechosos. Troncho, el pollo, el pato, la tostada. ¡Soy una tostada inocente! ¡Yo no he hecho nada! Y el frigorífico. Estamos seguros de que uno de ustedes ha cometido un imperdonable error matemático que se castiga con cadena perpetua. En un problema ha escrito una probabilidad mayor que 1, es decir, mayor que el 100%. En el transcurso de este juicio dilucidaremos cuál de ustedes es el culpable. Tiene la palabra Sirasereje de Ja, abogado defensor de la tostada. Señoría, llamo a declarar a Troncho. Señor Troncho, ¿sabe usted qué es la probabilidad? No, ¿Y qué es un suceso? no, ¿Conoce la regla de Laplace? no. Ajá, no haré más preguntas. Ese hombre es culpable. Pónganle los grilletes. ¡Protesto! Mi cliente es inocente. Troncho siempre responde negativamente a cualquier pregunta. ¿Verdad, Troncho? No. Demostraré, precisamente gracias a la probabilidad, que Troncho es inocente. Protesto. Utilizar la probabilidad para demostrar su inocencia es anticonstitucional. Denegada la protesta. Continúe, señor Poncho. Aplicamos la probabilidad a situaciones o experimentos inciertos o impredecibles. Al lanzar una moneda saldrá cara o cruz. ¿En qué número terminará la lotería? Señoría, cuando hablemos de probabilidad oirá reiteradamente la palabra suceso. Con esta palabra se denomina a los posibles resultados que se dan en estos experimentos. Por ejemplo, al lanzar un dado, un suceso podría ser que salga par o que salga mayor que 4. La probabilidad mide la posibilidad de que un suceso ocurra. En nuestro caso, un suceso podría ser que el criminal tenga cresta o que esté hecho de pan integral. Yo no soy un suceso, soy una tostada. Haciendo uso de la regla de Laplace, demostraré que Troncho es inocente. Esta regla dice que la probabilidad de que se produzca un suceso es igual al número de casos favorables a ese suceso entre todos los resultados posibles. Por ejemplo, al lanzar un dado, para calcular la probabilidad de que salga par, dividiremos el número de caras pares entre el total de caras del dado. Protesto.
¿Está comparando a mi cliente con un dado? Yo ni siquiera sé jugar al parchís. Está bien. Prepárense para escuchar mi argumentación. En el caso que nos ocupa, ¿cuál es la probabilidad de que el culpable no sea humano? Como hay 4 sospechosos que no son humanos, de los 5 posibles, la probabilidad es de 4/5. ¿Y de que sea humano? Solo 1 de 5. Es decir, la probabilidad de que haya sido un humano es menor. Y por lo tanto, deben dejarlo en libertad. ¡Freedom! Eso sería cierto si eligiésemos al culpable al azar. Un momento. Por esa misma razón, el frigorífico, mi cliente, también es inocente. Y yo también. Porque, ¿cuál es la probabilidad de que el culpable sea un ser vivo? 3/5. ¿Y de que no sea un ser vivo? 2/5. Es decir, la probabilidad de que el crimen haya sido cometido por el electrodoméstico al que represento es menor. ¿Y el pollo? ¿Qué me dicen del pollo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un ave? 2/5. ¿Y de que no sea un ave? 3/5. Es más, ¿cuál es la probabilidad de que el criminal tenga cresta? 2/5. ¿Y de que no tenga cresta? 3/5. ¡El pollo es inocente! ¿Sí? Al habla el comisario Trompeta. Suelten al frigorífico. Es inocente. En el momento del crimen se encontraba congelando una lasaña. ¡El frigorífico es inocente! Ajá. Eso incrementa la probabilidad de que el culpable tenga cresta. 50% de que tenga cresta y 50% de que no la tenga. ¡Orden! Vayamos por partes. ¿Cuál es la probabilidad de que el culpable tenga ojos? 4 de 4. Es decir, la probabilidad es 1. Los sucesos que tienen probabilidad 1 se llaman sucesos seguros. Bien, bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que el culpable mida más de 2 metros? Señor, ninguno de los acusados mide más de 2 metros. Ese es un suceso imposible. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Ya veo. Dejaré una última intervención por si alguno de los abogados tiene algo que añadir. Si me permiten, quiero hacer la defensa de mi cliente cantando. Dentro música. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad. Y tú hazlo ya según dijo Laplace y obtendrás probabilidad. Un fenómeno aleatorio es cuando no lo puedes prever. Un experimento aleatorio será si no sabes qué saldrá. Vamos en un juego de azar para ganar. Servirá probabilidad. Calcular probabilidad. Calcular probabilidad. Para saber si al lanzar un dado te saldrá un número par. Como expliqué, tú tendrás que usar solo la regla de Laplace. Todas las caras pares que tú ves en un dado solo tienes 3. Hay que dividirlas entre 6, que es el total de caras que veis. Para saber si al lanzar un dado te saldrá un número par. Como expliqué, tú tendrás que usar solo la regla de Laplace. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad.
Si la probabilidad es 1, estás ante un suceso seguro. Si es imposible el suceso, con P igual a 0 lo expreso. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad. Y tú hazlo ya según dijo Laplace y obtendrás probabilidad. Sí, con la regla de Laplace. Sí, con la regla de Laplace. Poncho, cantas fatal. Y en esa canción no hay ningún argumento que me defienda. Sí, ya lo sé, pero tenía ganas de cantar. Para mí es suficiente. Declaro culpable a la tostada. Permanecerá en la cárcel hasta que se convierta en pan duro. ¡Oh, no! ¡Me han descubierto! Está Se bien, levanta la confieso, sesión. Yo soy la culpable, pero esto no quedará así. Cuando salga de la cárcel atentaré contra las ecuaciones. Poncho. Ya, bueno. Chiquillos, chiquillas, espero que les haya gustado el video y que les haya quedado claro más o menos algunos conceptos de probabilidad. Por ejemplo, un suceso seguro, un suceso improbable, ¿ya? Que el primero es igual a 1, el segundo es igual a 0, y cómo utilizar la regla de Laplace. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Gracias. Seguimos entonces. Entonces, para iniciar con la probabilidad condicionada, vamos a ver este problema inicial. Ya este está en su libro. Analiza la siguiente situación y realiza lo pedido. Se extraen una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas, ¿ya? Como se muestra en la imagen. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿cuál sería la probabilidad de que sea par? Entonces, importante aquí primero es que consideremos al suceso A, ¿ya? Que es extraer una bolita con un número mayor que 3. Y al suceso B, extraer una bolita con un número par. ¿Ya? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo se podría calcular esta probabilidad? ¿Cómo creen ustedes que se podría calcular esta probabilidad? Sabiendo lo que hubo en el video recién. El número de probabilidades que hay, como de lo que están pidiendo, y abajo el número total, y eso se divide. Ya, entonces la probabilidad sería de este suceso, sería arriba los casos que están pidiendo, ¿sí? Y abajo los casos totales. Sí. ¿Qué número podría ir acá arriba? Porque la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3. 4. 4. ¿Y por qué 4? Porque números pares arriba del 3, solo hay 4, que sería el 4, el 6, el 8 y el 10. El 4, el 6, el 8, el 10. Ya. Bien. ¿Y abajo qué podría ir? 10. ¿Y por qué 10? Por la cantidad total de las bolitas. Y las bolitas van del 1 al 10, ¿cierto? Ok. ¿Sí? ¿Interpreté bien lo que ustedes estaban diciendo? Sí. Ya. Entonces veamos qué sucede. ¿Ya?
Entonces, para poder entender el problema, vamos a hacer este diagrama, bueno, aquí ya está hecho, ¿ya? Este diagrama de Venn. Y el diagrama de Venn es básicamente representar el problema que tenemos en forma de conjunto. ¿De qué me ayuda esto? Lo que permite en un diagrama de Venn es poder visualizar de mejor manera cómo van ocurriendo los sucesos, ¿ya? Fíjese acá, la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A, o sea, la probabilidad de que obtenga un número par, dado que el número que yo obtengo es mayor al 3, se escribe de esta manera, la probabilidad de que ocurrió B, dado que ocurrió A, ¿ya? Y esto corresponde a la probabilidad de extraer bolitas numeradas con 4, 6, 8, 10, como dijo recién su compañera, que no vi el nombre, ¿ya? Que serían los casos favorables, como muy bien también lo dijo, considerando los valores mayores que 3, ¿ya? Y aquí es donde hay una diferencia con lo que anotamos recién. Acá tenemos los casos favorables, pero acá anotamos los casos totales. Y acá tenemos una condición que nos está diciendo que la bolita que se extrae es un número mayor que 3. Por lo tanto, ¿ya? Se consideran los casos, claro, es decir, los números que van a ver ahí son el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, que serían los casos posibles, ¿sí? La regla de Laplace habla de casos favorables sobre totales, pero como es probabilidad condicionada, bueno, o casos posibles también se dice, ¿ya? Pero en este caso, como hay una condición adicionada para que ocurra que el número que yo saque sea par, entonces mis casos posibles no van a ser el total, sino que van a ser, y acá mirando el diagrama de Venn, van a ser la intersección de todos los valores de A, porque tienen que ser los valores mayores que el 3, fíjense aquí en A, en azul, están todos los valores mayores que el 3. Y dentro de ellos, el caso B, o el suceso B, es que esos números sean par. Y los números par que hay del 1 al 10 son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Pero en este caso, el 6, el 4, el 8 y el 10 están en la intersección entre A y B porque cumplen las dos condiciones. Son mayores que el 3 y además son par. ¿Se entiende? Sí, profe. Ah, súper, ya. Entonces, ese es el cambio con una probabilidad condicionada, que hay una condición, además, para que ocurra el suceso que quiero calcular, ¿ya? Y esa probabilidad se escribe de esta manera. Ese es el signo, probabilidad condicionada, donde primero es el suceso que quiero calcular y el segundo es la condición que me están dando para que ocurra B, ¿ya? O lo que ocurre primero ocurre A, luego ocurre B. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a calcular el cociente en la probabilidad de A inter B y la probabilidad de A, ¿ya? Por un lado vamos a calcular la probabilidad de que suceda A y que suceda B. ¿Cuál sería en este caso la probabilidad de A inter B? Y aquí es regla de Laplace, casos favorables sobre totales. Observando el diagrama de Venn, ¿qué elementos hay en A inter B? A inter B. ¿Qué elementos hay? De conjunto. ¿Qué elementos hay en A inter B? Si no se entiende, exacto, sí, si no comprenden qué significa esto, pregúntenme, ¿ya? Porque no sé si ustedes manejan los conceptos de conjunto. Esta guatita hacia abajo significa intersección, y la intersección, claro, es lo que está en uno y además está en el otro,
¿Ya? Por ejemplo, eso. ¿Sí? Entonces los elementos de A inter B serían 4, 6, 8, 10. bien, gracias. 8 y 10. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de probabilidad de que ocurra A inter B, los casos posibles que tengo son, los casos favorables son 1, 2, 3, 4. Tengo 4 casos posibles. 4 casos posibles. Y el total de números que hay es 10. Por lo tanto, la probabilidad de A inter B es 4 de 10 elementos que tiene el conjunto. Por otro lado, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Para esto hay que ver cuáles son los elementos que tiene A. ¿Ya? Y los elementos que tiene A serían todo este conjunto que está acá. Porque son todos los elementos de A. Es decir, sería el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Porque se cuenta la intersección, porque son parte de A, y además los elementos que no están en la intersección, pero están dentro de A. Con esto tenemos que la probabilidad de A sería casos favorables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. 7 casos de 10. Ahora, ¿qué se obtiene al resolver el cociente entre ellos dos? Lo que les está pidiendo es que calculemos el cociente entre la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de A. Y si reemplazamos los valores que obtuvimos, tenemos 4 décimos sobre 7 décimos, ¿ya? Y si simplificamos, ¿ya? Aquí sería 7 por 10, 70, 4 por 10, 40, y se simplifica por 10, y va a quedar la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de A. Como resultado me va a quedar 4 séptimos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, no hay dudas. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué significa este número o qué significa este cociente? Lo que significa es la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A. Y así se calcula una probabilidad condicionada. Y fíjese, a diferencia de lo que las chiquillas concluyeron anteriormente, que acertaron muy bien en el numerador, que son los casos favorables, los casos totales son los que cambian aquí, porque este total está condicionado al suceso A. ¿Ya? Hay una condición para que ocurra este suceso. Sucede A para que luego suceda B. ¿Okay? Por eso es que cambia el denominador. Entonces, ¿cómo se leería esto? Leyendo de nuevo. La probabilidad de que el número que yo extraiga sea par, pero dado que la bolita que yo saqué sea mayor que 3. Y los casos donde la bolita es mayor que 3 serían todos los elementos que pertenecen al conjunto A, en este caso. ¿Ya? Entonces, en síntesis, y aquí está el concepto que deberían escribir, es que la probabilidad condicionada se escribe de esta manera, ¿ya? Es la probabilidad que ocurra un suceso B, dado que ocurrió otro A, y se calcula de la siguiente forma, como lo vimos recién y lo construimos. P de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección de esos dos conjuntos, partido por la probabilidad de la primera condición, digamos, del suceso A en este caso, ¿sí? La segunda letra que se escribe acá es la primera condición que aparece, ¿ya? Y algo muy importante es que la probabilidad de ese denominador aquí, la probabilidad de ese suceso, no puede ser nula, ¿ya? Porque si no, bueno, como fracción se indefiniría
y aquí no tendría sentido calcular la probabilidad de un suceso sobre otro que no puede existir. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No. Ya, estupendo. El próximo video, porque acá tengo otro video, donde explica a mayor cabalidad y algunas propiedades de la probabilidad, lo vamos a ver la próxima semana porque ya me quedan 4 minutos, ¿ya? Esto lo vamos a ver. Yo igual les voy a mandar este PPT, pero esto lo vamos a ver la próxima, no la próxima semana, de veras que la próxima semana no tenemos clase, la próxima semana, ¿ya? Y ahí vamos a resolver algunos ejercicios de probabilidad condicional, ya para que practiquen y vean de qué se trata. Importante para su conocimiento es que una forma fácil de ver las probabilidades condicionadas es usando diagramas de Venn, ¿ya? Y otra forma es usar también tablas. Y la próxima semana vamos a ver cómo resolverlo con tablas, ¿ya? Así es que, mire, acá abajito dice cuál es la actividad de la semana. Debería copiar en su cuaderno las definiciones planteadas en la presentación, ¿ya? Eso debería copiarlo. Y escriba las propiedades planteadas en el segundo video. Este no lo hemos hecho, así que esto todavía no lo hago. Esto no se hace. Se hace solamente el primer puntito, ¿ya? Y la definición que tiene que copiar es básicamente la de probabilidad condicional, ¿ya? El que tenga dudas y no recordaba algunos conceptos matemáticos del video, extraiga todas las definiciones que vimos, y la general es la regla de la plástica, ¿ya? Pero ahí en el video, que era un poco cómico, encontré yo, por eso se los quise mostrar, explica muy bien, a pesar del contexto en el que está, explica muy bien de qué se tratan los conceptos básicos de probabilidad, ¿ya? Así que, si hay pregunta o consulta, el WhatsApp ya no funciona, ¿ya? Así que puede ser por plataforma Betel o correo electrónico. Cuando yo tenga otro celular disponible, ahí les voy a avisar, ¿ya? Y se los voy a decir por clase y por Betel. Así que aquí quedamos.